Tengo todo, eres todo lo que necesito. Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy es miércoles y damos gracias a Dios porque nos volvemos a reunir. Hemos estado hablando del Evangelio de Juan y hemos estado solamente hablando de las señales que Juan nos presenta, con el propósito de que al escucharlas o al leer la palabra de Dios de esas señales, tú puedas creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tú tengas la recompensa de la vida eterna. Y esa es una gran bendición. No solamente es una lectura por leer, escuchar una historia, sino que a través de esta historia, a través de esa señal, Dios se revele para tu vida y tú puedas tener vida eterna. Eso es bien importante, que tú puedas tener la salvación de tu alma, la salvación eterna. Si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? Es una pregunta que te tienes que hacer. Es una pregunta que necesitas responder el día de hoy, porque hoy es el día de salvación. Por eso el Señor te permite escuchar su palabra, para que tú creas que Jesucristo es el Hijo de Dios, para que tú creas que Jesucristo es el Señor de señores. Hemos estado viendo las señales que Juan nos presenta y hemos visto ya varias señales. El Señor de la calidad, el Señor de la distancia, el Señor del tiempo. Repitan conmigo ahí en su casa, ¿verdad? Después del Señor del tiempo miramos el Señor de la cantidad y después miramos la última, el Señor de la naturaleza. Y nos preguntábamos o nos decíamos, si Jesús, el Señor de la naturaleza, es Señor de ti, porque es muy fácil decirle a Jesús que Él es el Señor de la creación, el Señor de la naturaleza, pero muchas veces es difícil decirle que Él sea el Señor de nuestras vidas. Pero para eso estamos aquí, para poder entender que Jesús quiere ser el Señor de tu vida. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 9. Esa es la sexta señal que Juan nos presenta. Y es un pasaje muy interesante. Es un pasaje que nos llena de ánimo al ver el poder de Jesucristo, a ver lo que estaba sucediendo y también poderlo relacionarlo a nuestras vidas cuando nosotros iniciamos la vida cristiana. Bien, vamos primeramente al pasaje y después vamos a ir viendo paso a paso algunas cosas importantes en nuestra vida cristiana. Dice así Juan capítulo 9 versículo 1 en adelante. A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que eso sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo e hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y en dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Y bueno, la historia sigue hablando, ¿verdad? Y muy padre lo que las autoridades comienzan a estarlo inquiriendo a sus padres y a él, y los padres, por no comprometer su fe, ¿verdad?, o su relación con los judíos, le dijeron: pues pregúntenle a él ya está grande, ya tiene edad para responder.
Pero viene en la historia algo muy padre, y es que Jesús constantemente está dando vista a los ciegos. ¿Se acuerdan a Lucas capítulo 4 cuando dice Jesús: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres? Él habla de los ciegos, para dar vista a los ciegos. Y varias veces Jesús le da vista a los ciegos. ¿Se acuerdan alguno de ellos? Tal vez el que más se nos viene en nuestra mente es Bartimeo el ciego. Y es que Jesús no solamente quiere darnos vista físicamente, sino nos quiere dar vista espiritual. Pero bueno, dice el versículo 2 que sus discípulos tenían una duda y le preguntaron: Rabí, que significa maestro, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Y es que dentro de la idea de los judíos pensaban que algunas calamidades era por cuestión del pecado de las personas, que algunas situaciones difíciles en la vida de las personas era por causa del pecado. Y entonces ellos estaban pensando, ¿verdad? Bueno, si a esta persona le pasó algo malo como nacer ciego, pues ¿quién pecó? Porque ¿fueron los papás o fue él? Y tenían una duda, era una incertidumbre quién había pecado. Pero Jesús responde: ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que eso sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Y aquí Jesús nos viene a quitar esta idea, ¿verdad?, de que los males es por causa de nuestros pecados. Hay muchos males que nos suceden y no tienen que ver por causa del pecado. ¿Se acuerdan de Job? Job justo le estudió muchas cosas y no fue por su pecado. Pero Jesús nos dice que las cosas que nos suceden aún, el sufrimiento o las cosas malas, es para que Él se manifieste. Y aquí podemos ver que Jesús se manifiesta como el Señor de la incertidumbre. ¿Qué quiero decir con esto? Que Él es el Señor de todas las cosas que nos suceden, aun cuando son inciertas. Él tiene el control. Gracias a Dios por ello, porque hoy vivimos en un momento incierto. Hay muchas cosas que tenemos duda, hay muchas cosas que no sabemos sobre el futuro. ¿Qué va a pasar con esta pandemia? Hay muchas preguntas que nos estamos haciendo. ¿Cuándo vamos a regresar a los servicios presenciales? Algunos, ¿cómo voy a hacerle en la cuestión económica? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué va a pasar en mi vida? Aún en medio de estas incertidumbres, Jesús está por encima de ello. Y Él se quiere manifestar en medio de cualquier duda y cualquier incertidumbre, que Él sigue siendo el Señor. Sin duda que Dios tiene planes y tiene propósitos en medio de esta pandemia, en medio de tu incertidumbre, en medio de tus dudas, en medio del futuro que viene. Tenemos que confiar que Él es el Señor, que Él es soberano. Me gusta mucho esta historia, no sé si se acuerdan, pero la he contado varias veces. Esa historia de cual un siervo llega con su amo y le dice: amo, 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 el mejor caballo que teníamos se ha escapado. Y aquel amo se pregunta: ¿será para bien o será para mal? Aquel siervo pensando entre sí dijo: pues claro que es para mal, se fue el mejor caballo. Al rato regresa el siervo y dice: amo, 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 tu mejor caballo ha regresado y ha regresado con 100 caballos más. Aquel amo se pregunta: ¿será para bien o será para mal? El siervo nuevamente responde en su mente diciendo: claro que es para bien, trajo 100 caballos más. Y al rato o después viene otra vez, el siervo le dice a su amo: amo, amo, todos nuestros caballos se han muerto, porque los caballos que llegaron estaban enfermos, tenían una infección, contagiaron a los demás caballos y todos se murieron. Aquel amo simplemente vuelve a decir: ¿será para bien o será para mal? El siervo dice: claro que es para mal, ya no tenemos caballos. Después de un tiempo, el siervo regresa con su amo, con el Señor, y le dice:
amo, no podemos ir a la guerra porque no tenemos caballos. Y aquel amo comienza a decir, ¿será para bien o será para mal? Y sigue contando la historia y se sigue preguntando siempre, o sigue diciendo, ¿será para bien o será para mal? Y es que a veces las circunstancias en que vivimos muchas veces nos hace preguntarnos, ¿será para bien o será para mal? Esta pandemia, ¿será para bien o será para mal? Lo que tú estás viviendo, ¿será para bien o será para mal? Cuando nosotros entendemos que el Señor es Señor de la incertidumbre, que Jesús es el Señor de la incertidumbre, podemos confiar en Él y podemos decir como dice Pablo en Romanos capítulo 8, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Claro que todas las cosas que nos suceden es para bien, aún el sufrimiento, aún las circunstancias adversas que nos están sucediendo, claro que es para bien, el Señor las convierte para bien. ¿Se acuerdan que miramos que el Señor es Señor de la calidad? Él convierte las cosas buenas en cosas mejores, o en cosas malas en cosas mucho mejores. Y es que cada una de las cosas que nos suceden, el Señor tiene el control, y podemos ver después del tiempo que el Señor tiene propósitos maravillosos y hermosos. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia o el COVID? Ninguno. Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios, porque nuestro Dios es un Dios que nos ama, que está con nosotros, está a favor de nosotros, y que en medio de cualquier situación incierta, Jesús es el Señor de todo esto. Él es el Señor de la incertidumbre, está por encima de ella, y nosotros podemos confiar que en medio de la incertidumbre Dios tiene propósitos hermosos y maravillosos. ¿Se acuerdan Jeremías capítulo 29? Yo sé que Él tiene planes para nosotros, planes maravillosos. Gracias a Dios porque podemos confiar en Él. Yo te invito a que tú confíes. Si tú tienes dudas, si tú tienes alguna incertidumbre, pon en las manos de Dios. Si tú estás incierto sobre tu futuro, lo que va a suceder, sobre tu negocio, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu escuela, confía en Jesús. Él es el Señor de la incertidumbre. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque tú eres soberano, porque tú eres el Señor de señores, Rey de reyes. Declaramos, Padre celestial, que tú eres Dios grande y maravilloso. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque Él se manifiesta para revelarnos que es el Señor de la incertidumbre, que está por encima de nuestras dudas, de nuestros temores, de nuestros miedos, de nuestras angustias, de nuestros afanes. Sabemos, Padre, que aún en medio de las dudas que tenemos, Él sigue siendo el Señor, Él sigue siendo soberano, y podemos entonces depositar nuestra vida en Él, nuestras dudas en Él. Todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros, podemos confiar que Él tiene planes maravillosos para nuestras vidas. Porque sabemos, como dice el apóstol Pablo, que los que aman todas las cosas nos ayudan para bien. Muchas gracias, Dios, por este hermoso pasaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga, hermano.